Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal, a Nana Crochet y Namaste. Para el día de hoy vamos a realizar un suéter que es muy fácil y muy sencillo de realizar. Para ello yo utilicé 8 granny square de estos. En mi canal de YouTube encuentran el tutorial paso a paso y vamos a realizar el suéter con estos grannies. Recuerden que los colores dependen del gusto de cada uno de ustedes. En este caso yo decidí realizarlo con estos colores. Por lo pronto les voy a dar las medidas. No soy experta dibujando, pero quiero hacerme entender para poderles dar las medidas. Yo utilicé 4 grannies para la parte del frente, 4 para la parte de atrás. Cada granny mide 12 por 12, cada granny. De largo, el suéter mide 50 centímetros y de ancho 55 centímetros. La manga mide 48, pero lo bueno de este suéter es que lo pueden dejar también como una blusa manga corta que también se ve precioso. En mi caso yo decidí realizarlo con manga larga. Comenzando el video, finalizando el video, les voy a dejar una foto de cómo se ve sin mangas y otra con mangas, entonces para que ustedes decidan cómo realizarlo. Yo utilicé una aguja de 5,5, que es esta, no sé si se note muy bien, y utilicé en este caso sobrantes de lana para realizar los grannies. Y ya para realizar el suéter como tal, utilicé una lana, toda es para aguja de 5,5. Más o menos en la etiqueta me decía que para aguja de 4 a 5, yo decidí hacerlo de 5,5 y utilicé los colores. Este es como un blanco hueso, este es terracota, mostaza, café, y así voy con el consecutivo de los colores. Recuerden que los colores dependen del gusto de cada uno de ustedes. Si desean hacerlo de un color o de otros colores, también queda perfecto. También lo largo del suéter ya depende también del gusto de cada una de ustedes. Si deseo hacerlo mucho más largo o un poco más corto, como una blusa más cortica, también queda precioso. Y como anteriormente les dije, lo de las mangas. Yo decidí hacerlo manga larga, es manga corta, no, prefiero manga larga. Y al comienzo del video, del video les dejo la foto de manga corta y manga larga. Entonces, por lo pronto vamos a iniciar. Quería decirles también que el tutorial del granny lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción y en la cajita de comentarios también. En el primer comentario fijo les dejo el video. Y pienso que no es más, entonces vamos a comenzar. Bueno, entonces ya vamos a iniciar a hacer nuestro suéter y por lo pronto les quiero dar la medida del granny. El granny mide 12 centímetros por 12 centímetros. Esta es la medida del granny. Recuerden que el tutorial del granny de flor, lo encuentran aquí en la cajita de descripción o en el primer comentario. De igual manera en mi canal de YouTube se encuentra como granny de flor. Bueno, entonces vamos a iniciar a hacer nuestro suéter. Aquí yo ya tengo mis 3 florecitas y me falta una. Entonces vamos a coser. No sé si coserlo de acá o de acá. Dejémoslo de acá. Entonces vamos a coser. Yo ya cosí estos 3. Recuerden que se cose el derecho adelante, el revés va por detrás y vamos a coser. Entonces yo aquí ya tengo mi lanita enhebrada. Vamos a organizar muy bien de que quede perfecto y voy a tomar esta esquina y de esta esquina y voy a hacer un nodito para asegurar mi trabajo. No quiero que se me vaya a soltar. Y aquí vamos a empezar a coser. Entonces voy a coser, voy a coger de parte de acá y de la parte de acá. Vamos a coser. Recuerden no coser tan apretado para que
se vea suelto el tejido y se vea más bonito. Entonces vamos a coser de acá, vamos a coser de esta parte. Vamos a coser de esta parte y de esta parte. Y así me voy hasta llegar a esta parte. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, yo aquí ya llegué a mi final, llegué a la esquina. Voy a hacer mi nudo. Y así es como nos queda. Ahora voy a perder mi lanita por esta parte. Entonces voy a abrir el tejido y perdemos la lanita por este lado. Y vamos a cortar. Y de paso cortamos esta lanita por acá. Bueno, y así es como nos queda. Entonces ya tenemos, en mi caso voy a necesitar 4 granes. 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces vamos a iniciar a dar una vuelta de punto alto alrededor de todos los granes. Yo de mi parte realicé una vuelta de punto alto y otra vuelta de punto bajo. Aquí ya depende del gusto de cada una. Si desean hacer 2 vueltas de punto alto o 2 vueltas de punto bajo, una o dos del mismo color o de diferente color. Entonces de mi parte voy a utilizar el color verde, un color verde con punto alto, y el otro va a ser con un café claro con punto bajo. Yo aquí ya tengo mi lanita asegurada. Voy a ingresar al espacio y voy a subir con 3 cadenas que representan un punto alto. Entonces aquí en el próximo espacio vamos a hacer un punto alto y vamos escondiendo las lanitas que nos vamos encontrando en el camino. Entonces aquí en el próximo espacio, punto alto. Aquí en las esquinas trabajamos como siempre, 3 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenas de separación y vamos a hacer 3 puntos altos. 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y nos vamos así con punto alto en cada punto alto por todo nuestro tejido. Si digamos ustedes desean hacer una disminución, simplemente es no vamos a tejer en este espacio, sino que nos dirigimos al próximo espacio y hacemos un punto alto. Y así nos vamos por todo el tejido, hasta llegar aquí a la esquina. Vamos a realizar 3 puntos altos, 2 cadenas de separación, 3 puntos altos. De igual manera acá. Y después vamos a hacer otra vuelta de punto bajo, exactamente igual. En cada punto alto que nos encontremos, vamos a hacer un punto bajo. Damos la vuelta. En las esquinas son 3 puntos bajos, 2 cadenas de separación, 3 puntos bajos. Y de mi parte entonces voy a hacer una vuelta de punto alto, una vuelta de punto bajo, y cuando termine regresamos. Bueno, ya terminé de realizar las 2 vueltas, una con punto alto, otra con punto bajo, y así es como me quedo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como les mostré al comienzo del video, aquí ya tengo una parte del suéter, que sería esta, y me voy a ir con punto alto doble por todo mi tejido. En una línea, en esta fila, realicé 64. Entonces aquí todo esto hay 64 puntos altos dobles. Y voy a respetar, digamos que los colores. Hice 3 filas de punto alto doble. Este es color como hueso. Este es un color terracota, uno de mostaza, 3 de café, y nuevamente repetí la secuencia. La repetí 2 veces.
De largo en filas realicé 18 filas. Ya de aquí depende también el gusto de cada una de ustedes, si desean hacerlo de un solo color o con otros colores, queda perfecto. Vamos a iniciar. Yo me voy a ingresar a esta parte. Yo voy a iniciar con el color hueso. Voy a ingresar aquí a la esquinita y voy a asegurar mi hilo. Aquí voy a subir con 4 cadenas que representan un punto alto doble. 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí tengo que hacer 64 puntos altos doble. Entonces 2 lazadas, ingreso al próximo espacio y voy escondiendo los hilitos a medida que voy tejiendo. Dos lazadas, ingreso al próximo espacio, punto alto doble, 2 lazadas, ingreso al próximo espacio, saco por 2, saco por 2, saco por 2, ingreso al próximo espacio, saco por 2, saco por 2, saco por 2, 2 lazadas, ingreso al próximo espacio, saco por 2, saco por 2, saco por 2 y así me voy por todo mi tejido. En mi caso serían 64 puntos altos. Y así me voy realizando las vueltas que sean necesarias hasta encontrar el largo que ustedes necesitan. Entonces aquí en mi caso ya les di las medidas. En mi caso sería esto. Tejí todo esto hasta acá. Y entonces cuando tengamos las dos partes tejidas, volvemos para realizar nuestras mangas y hacer la parte de nuestro cuello. Entonces recuerden, vamos a hacer las vueltas que sean necesarias. Ustedes se toman la medida y ya realizan los puntos para alcanzar su medida y nos vamos así por todo nuestro tejido. Entonces cuando termine regresamos. Bueno, ya terminé de tejer la parte delantera y la parte trasera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a realizar nuestro cuello. De mi parte lo quiero un poquito escotado. Si lo quieren más cerrado, entonces es aumentar un poquito acá y aumentar otro poquito acá. O sea, poner aquí el separador y tejer de esta parte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer punto alto encima de cada punto. Yo de mi parte lo voy a hacer hasta acá. Y voy a hacer 2 filas. ¿Con qué fin? Con darle alce a nuestro suéter. Después de hacer las 2 filas de punto alto, lo que vamos a hacer es coserla con la parte de atrás, obviamente hasta acá. Y de igual manera acá. Voy a tejer punto alto hasta llegar aquí a mi separador, dos líneas de punto alto, y después lo voy a coser con la parte de atrás, o sea, hasta acá. Esto es con el fin de darle alce a nuestro suéter. Ahora, la medida de la manga me da 16 centímetros. Esa es la medida de la manga de aquí a acá y obviamente de aquí a acá. Y vamos a coser nuestro suéter, ya saben, el derecho va por delante, el revés va por detrás. Y yo lo voy a coser de la siguiente manera, de acuerdo al color. Entonces aquí voy a coser de color café, color mostaza, color terracota, color blanco hueso y lo voy a tejer con el color, perdón, a coser con el color que corresponde para que quede bien bonito. Y después de hacer esto, entonces vamos a seguir con nuestras mangas. Por lo pronto solamente les voy a explicar esta parte, pues igual es muy sencilla, simplemente es hacer 2 filas de punto alto y después coserla con esta parte de atrás para unir la prenda. Entonces creo que no sería más. Y coser de este lado y coser de este lado. Entonces ya regresamos.
Vamos a iniciar a tejer las dos líneas de punto alto. Aquí yo ya me adelanté y realicé la de esta parte y así es como nos queda. Entonces aquí vamos a iniciar, voy a quitar los separadores y vamos a iniciar con asegurando nuestro hilo. Vamos a subir con 3 cadenas que representan un punto alto. 1, 2 y 3. Aquí en este caso yo realicé 21 puntos altos. Entonces de igual manera los vamos a hacer aquí. Entonces ya vamos 1, 2, 3, 4 y así nos vamos hasta completar los 21 puntos altos. Cuando termine, regresamos. Bueno, ya terminé los 21 puntos altos y vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas que representan un punto alto. Doy vuelta a mi trabajo y vamos a realizar otra fila con punto alto. Entonces aquí de igual manera en cada punto alto realizamos un punto alto y así nos vamos hasta llegar aquí al final. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, aquí yo ya llegué a mi final. Ahora solo basta hacer un punto de seguridad y vamos a cortar. Voy a dejar esta lanita para coser nuestro suéter. Ahora sería coser esta parte con esta parte, ya como les expliqué anteriormente. Entonces vamos a coser y seguimos con nuestras mangas. Bueno, ya terminé de coser nuestro suéter, así es como nos queda en esta parte también. Y aquí yo ya cosí el suéter, no se nota en lo absoluto, quedó muy bonito. Ahora vamos a hacer nuestras mangas. Las mangas son muy sencillas, yo las voy a realizar con punto alto doble, y aquí tengo ya mi hilo asegurado. Y aquí lo que voy a hacer es seguir el consecutivo. Entonces voy a hacer 3 líneas de punto, perdón, 3 líneas de color blanco hueso, 2 líneas, 2 filas de terracota, 1 de mostaza, 3 de café y así me voy respetando el consecutivo del color. Me voy así alrededor de la manga. Aquí ya tengo asegurado mi hilo. Voy a subir con 4 cadenas que representan un punto alto doble, 1, 2, 3 y 4. 2 lazadas, ingreso al próximo espacio, voy escondiendo los hilitos que me voy encontrando, saco por 2, saco por 2, saco por 2, 2 lazadas, ingreso al próximo espacio, saco por 2, saco por 2, saco por 2, 2 lazadas, ingreso al próximo espacio, saco por 2, saco por 2, saco por 2. Y así me voy alrededor de toda nuestra manga. Entonces, cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya llegué a mi final y voy a ingresar aquí. Vamos a hacer un punto deslizado. En total hice 42 puntos altos doble, o sea que son los mismos que debo de hacer en esta manga. Y simplemente voy a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y en cada punto alto doble voy a hacer un punto alto doble. Y así me voy a ir alrededor de toda mi manga hasta encontrar el largo que yo necesite o el que yo deseo. Si digamos en mi caso tendría que hacer 3 líneas de punto, perdón, 3 filas de color blanco, entonces hago 3 filas de blanco, después 2 de terracota, después 1 de mostaza y si no,
Y si es el mismo color, pues simplemente dan las vueltas necesarias hasta alcanzar el largo que ustedes necesitan. O si quieren simplemente dejarlo así, pueden también dejarlo así con manguita. Una manga corta también quedaría bonito. Ya depende del gusto de cada una, si desea manga 3/4, si desea manga larga o manga corta, como en este caso. De mi parte lo voy a hacer manga larga. Y entonces cuando finalicemos las dos mangas, continuamos entonces y vamos a realizar nuestro cuello. Entonces ya regresamos. Bueno, ya terminé la manga o las mangas, así es como nos queda. Yo lo realicé manga larga. De todos modos, aquí de pronto finalizando o comenzando el video les voy a dejar una foto de cómo se ve en manga corta y en manga larga. Ya ustedes deciden si quieren así o de pronto manga 3/4, como ustedes gusten. Aquí lo importante es tener muchas ideas con una sola prenda y eso ya va al gusto de cada una de ustedes. Aquí yo ya voy a iniciar mi cuello, lo quiero dejar ancho, así como está, y me voy a ir con punto bajo por todo mi cuello y voy a realizar solamente una vuelta. Si ustedes aquí quieren hacer una, dos, tres vueltas, está bien, con punto alto, punto medio, punto alto, como ustedes gusten. Entonces aquí ya tengo mi hilo asegurado. Voy a subir con una cadena y me voy a dirigir al próximo punto con punto bajo. En cada espacio voy a hacer un punto bajo. Digamos que si quiero hacer una disminución, pues simplemente dejo este espacio en blanco y sigo acá. Y seguimos tejiendo normal. Digamos aquí quiero hacer una disminución, entonces simplemente sigo al próximo espacio. Y así me voy alrededor de todo mi cuello, realizando las vueltas que ustedes desean. Y pienso que esto sería todo. Entonces, espero que les haya gustado este tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, darle mucho amor y muchos likes. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.